está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca de mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, de pie con las palmas. Este nos puede ayudar para la catequesis de los niños. A ver, la mano derecha. La derecha hacia adelante, la derecha hacia atrás, la derecha hacia adelante. Sacudimos así, hacemos el honky ponky, bailamos alrededor y es todo lo que hay que hacer. La izquierda hacia adelante, la izquierda hacia atrás, la izquierda hacia adelante. Sacudimos así, hacemos el honky ponky, bailamos alrededor y es todo lo que hay que hacer. Pie derecho hacia adelante, pie derecho hacia atrás, pie derecho hacia adelante. Sacudimos así, hacemos el honky ponky, bailamos alrededor y es todo lo que hay que hacer. Pie izquierdo hacia adelante. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hermanos y hermanas, sean todos ustedes bienvenidos a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Hoy viernes 30 de octubre del 2020, llegando a cada uno de ustedes con esta transmisión de este programa. A cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, un abrazo en el Señor. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a entrarnos en sintonía en nuestro Padre Dios para comenzar nuestro programa con la bendición del Todopoderoso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes.
Señor, te damos gracias una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de doble filo, que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor sustancial del Padre y del Hijo, amor increado que habita en las almas justas, y sobre toda mi familia con un nuevo Pentecostés, trayéndome la abundancia de tus dones, de tus frutos, de tu gracia, y únete a mí como esposo dulcísimo de mi alma. Yo me consagro a ti totalmente. Invádame, tómame, posee toda mi alma. Sé luz penetrante y que ilumine mi entendimiento, suave emoción que atraiga y dirija mi voluntad, energía sobrenatural que dé energía a mi cuerpo. Completa en mí tu obra de santificación y de amor. Haz mi alma pura, transparente, sencilla, verdadera, libre, pacífica, suave, quieta, serena aún en medio del dolor, y ardiente de caridad hacia Dios y hacia el prójimo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hermanos, los invito para que compartan esta transmisión en las diferentes redes sociales que ustedes manejan. Y les ofrezco disculpas, se ve la transmisión muy borrosa, pero es que el Wi-Fi está fallando. Definitivamente me está transmitiendo muy borroso cada una de las transmisiones. Pero bueno, mis queridos hermanos, lo importante es que me escuchen más que verme. Entonces les invito para que compartan esta transmisión en las diferentes redes sociales que cada uno de ustedes maneja, mis queridos hermanos y hermanas. Pues bien, vamos a saludar por aquí a algunas personas que me han escrito, que me están escribiendo. Saludo a Marta Guzmán, que Dios le bendiga. A Gloria Ramírez, Dios le bendiga, mi querida hermana. Saludo a Alfredo Abe, él es de Bogotá, Dios lo bendiga. A Andrea Acuña, que Dios le bendiga también desde Bogotá. Saludo a Silvestra Vega Almanza, que Dios la bendiga. A Erlinda Ávila, Dios le bendiga. Saludo a Mónica Castañeda, que el Señor derrame bendiciones. Y saludo también a Edith Durarte. Y saludo también a Eloína Santos, que Dios la bendiga, mi querida hermana. Pues bien, mis queridos hermanos, ya hemos escuchado la palabra de Dios, ya hemos hecho la oración, ahora vamos a escuchar la palabra de Dios para este día. La primera lectura está tomada en la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Pablo y Timoteo, siervo de Cristo Jesús,
a todos los santos que residen en Filipos, con sus obispos y diáconos, le deseamos la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios cada vez que los menciono. Siempre que rezo por todos ustedes, lo hago con gran alegría, porque han sido colaboradores míos en la obra del Evangelio. Desde el primer día hasta hoy. Esta es mi convicción, que el que ha inaugurado entre ustedes una empresa buena, la llevará adelante hasta el día de Cristo Jesús. Esto que siento por ustedes está plenamente justificado. Los llevo dentro, porque tanto en la prisión como en mi defensa y prueba del Evangelio, todos comparten la gracia que me ha tocado. Testigo me es Dios de lo entrañablemente que los echo de menos en Cristo Jesús. Y esta es mi oración, que su amor siga creciendo más y más en penetración y sensibilidad para apreciar los valores. Así llegarán al día de Cristo limpios e irreprochables, cargados de frutos de justicia por medio de Cristo Jesús, a gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, nos unimos al Salmo 110 con la siguiente antífona. Grandes son las obras del Señor. Doy gracias al Señor de todo corazón en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, digna de estudio para los que las aman. Grandes son las obras del Señor. Esplendor y belleza son su obra. Su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. Grandes son las obras del Señor. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la heredad de los gentiles. Grandes son las obras del Señor. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 13, versículo del 1 al 6. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo estaban espiando. Se encontró delante un hombre enfermo de hidropesía, y dirigiéndose a los maestros de la ley y fariseos preguntó: ¿es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo: si a uno de ustedes se le cae al pozo el hijo o el buey, ¿no lo saca enseguida, aunque sea sábado? Y se quedaron sin respuesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos y hermanas, saludo por aquí a otros que vi que me estaban escribiendo. Saludo a, Eloína, a Nelly Flecha, que Dios la bendiga, mi querida hermana, en esta mañana. Pues bien, mis queridos hermanos, ya hemos escuchado la palabra de Dios, ahora vamos a reflexionar un poquito a la luz de ella. Queridos amigos, mis queridos hermanos, me gusta pensar que los que escuchan cada día este programa, donde hacemos una reflexión al Evangelio de cada día, son personas, son gente llena de buena voluntad, gente buena en el mejor sentido de la palabra, y que tienen poco que ver con aquellos fariseos que espiaban a Jesús y que ponían todos sus esfuerzos en intentar
pillarle en una falta. Por eso ahora y muchas veces hago mía la primera lectura del apóstol Pablo, el comienzo de la carta a los Filipenses, que es sobre todo una acción de gracias del apóstol Pablo a Dios por sus colaboradores. Pablo, hermanos y hermanas, da gracias a Dios por los destinatarios de la carta, los filipenses. Los conoce, por eso la acción de gracias y la alegría cada vez que se acuerda de ellos. Ve en esa comunidad, mis queridos hermanos, el germen de la presencia del reino y está convencido, mis queridos hermanos, de que Dios que ha sembrado esa semilla la llevará a la plenitud. Siente y sabe que comparte con ellos la misma fe y la misma esperanza en Cristo Jesús. Los quiere y además ora por ellos para que su amor siga creciendo cada vez más hasta llegar a la plenitud como comunidad y como personas. Repito, mis queridos hermanos, que estoy seguro de los que están escuchándome a esta hora de la mañana y quienes todos los días siguen la transmisión de este programa, mis queridos hermanos, están hechos de la misma esencia que aquella comunidad cristiana de Tesalónica, llenos de buena voluntad, habiendo recibido la semilla del amor de Dios a través de su palabra, tantas veces leída, orada y predicada. A veces, mis queridos hermanos, nos fiamos sobre todo en los defectos, en las faltas, en lo que nos rompe por dentro, en lo que quiebra nuestras relaciones. Y se nos puede, mis queridos hermanos, olvidar lo mejor que tenemos, el amor de Dios recibido gratuitamente, la fuerza que sentimos cuando en comunidad compartimos el pan y el vino en la Eucaristía. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que dar muchas gracias a Dios por lo recibido en los hermanos y en nosotros. Probablemente este sea el mejor camino para no caer en esa actitud tan fea de los fariseos con Jesús, que trataban de pillarle en falta para condenarlo definitivamente. Cuando miramos a los demás como dones de Dios, como regalos de Dios, nos alegramos con sus alegrías, con sus éxitos, con las cosas buenas que les pasan en la vida de cada uno de ellos. Mis queridos hermanos, debemos darle gracias a Dios por ellos y lloramos con sus penas como si fueran nuestras. Eso es la fraternidad del reino de Dios. Mis queridos hermanos, ahora pasemos al Evangelio. Os llevo muy dentro. Seguimos con la carta del apóstol, pasemos al Evangelio. Seguimos con la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses y vamos a tener esta frase que dice la carta: os llevo muy dentro. El principio de esta carta a los Filipenses es un desahogo afectivo de San Pablo. La frase central es: testigo me es Dios de lo entrañablemente que os quiero en Cristo Jesús. Esa es la frase central de esta carta del apóstol San Pablo a la comunidad de Filipenses. Testigo me es Dios de lo entrañablemente que os quiero en Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, de aquí parten todos los elogios que les dedica el apóstol en su carta. Siempre reza por ellos con gran alegría, pues han sido sus colaboradores
en la obra de la evangelización, en la obra del evangelio. Desde el primer día hasta hoy, dice el apóstol, ellos siempre han estado con San Pablo, tanto en los momentos de prisión como en los momentos de libertad. San Pablo, hermanos, prevé un gran futuro para los cristianos de Filipos. Así llegaréis al día de Cristo, limpios e irreprochables. Ciertamente, hermanos, puede decirles, os llevo muy dentro. Cristo Jesús ha escrito una carta, no de papel, sino con su vida, en el corazón de todos nosotros, sus seguidores, predicada a esta de San Pablo, pero con más intensidad que de amor, mis queridos hermanos. Sabemos que nos ha amado hasta el extremo de venir a esta tierra pensando solo en nosotros, en ayudarnos con sus palabras y con sus obras para señalarnos el camino que conduce a la felicidad limitada en esta tierra, a no dejarnos solos y acompañarnos siempre en este camino terreno y a regalarnos la felicidad total en la resurrección después de su muerte. Hermanos, dice el Evangelio, ¿es lícito curar en sábado o no? Un día más, en este evangelio asoma la distinta postura de Jesús y los fariseos sobre el sábado, el día de descanso de Dios y de los hombres según la tradición judía. Para los fariseos, lo principal es cumplir la ley, que entre otras prohibiciones no permitía curar en sábado. La ley por encima de curar a una persona. Jesús, mis queridos hermanos, para Jesús, antes que la ley está la persona humana. Para Él no hay una posible ley divina, ni una ley humana que no permita curar en sábado, que no permita amar a una persona necesitada. Si se puede rescatar a un burro o a un buey caído en un pozo, ¿cómo no se va a poder curar a un enfermo en sábado? Es lo que el Señor le recrimina a los fariseos, a los maestros de la ley. Hermanos y hermanas, siempre que vemos en el Evangelio este asunto del sábado a toda velocidad, no ponemos al lado a Jesús. Pero cabe preguntarnos si en nuestra vida real es así o no es así. Siempre que vemos en el Evangelio este asunto del sábado, a toda velocidad no ponemos al lado de Jesús. Pero cabe preguntarnos si en nuestra vida real es así o no. Si lo primero para nosotros es el amor al hermano, como lo fue para Jesús, y si no caemos en el legalismo de cumplir alguna ley y dejar tirado al hermano necesitado. El amor, mis queridos hermanos, es lo primero y lo principal. Y vuelvo y digo el Evangelio del domingo. ¿Cuál es el mandamiento más importante de toda la ley? Y el Señor lo resume en el mandamiento del amor. Esta es nuestra ley suprema, la ley de Cristo. Y yo siempre les he dicho, nosotros como cristianos, católicos, debemos ser funcionarios del amor. Debemos ser embajadores del amor de Dios. Mis queridos hermanos, el amor es lo primero y lo principal. El amor es la base de toda relación social, familiar, pública y hasta política. Esta es nuestra ley suprema, el amor a Dios y el amor al hermano.
Por eso el Señor le recrimina a los maestros de la ley: si en sábado se puede salvar a un burro o a un buey, ¿cuánto más a un hijo? Es notable el empeño, mis queridos hermanos, de Dios en dejarnos claro. Mis queridos hermanos, disculpen a ese pequeño corte que se presentó con este internet, que no sé qué voy a hacer con esto, Dios mío. Entonces, mis queridos hermanos, es notable el empeño de Dios en dejarnos claro hasta qué punto le desagrada ese pecado. La falsa apariencia, el engaño vanidoso que se sitúa en las antípodas de aquel elogio de Cristo a Natanael. Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño, según el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 47. Mis queridos hermanos, ama la sencillez. Dios ama la sencillez del corazón del ser humano, y más de nosotros los cristianos. Dios ama la ingenuidad de espíritu y por el contrario rechaza enérgicamente la arrogancia, la prepotencia, el enmarañamiento, la mirada turbia, el ánimo doble, la hipocresía, la falsedad. El Señor la repudia. Queridos hermanos y hermanas, qué importante como el Señor nos habla a nosotros en esta mañana. Lo significativo de la pregunta del Señor, de la respuesta silenciosa de los fariseos, es la mala conciencia que estos en el fondo tenían. Delante yacía un enfermo que buscaba ser curado por Jesús. El cumplimiento de la ley judaica, mera atención a la letra con menosprecio del espíritu y la fatua presunción de conducta intachable, les llevaba entonces a escandalizarse ante la actitud de Cristo, que llevado por su corazón misericordioso, no se dejaba atar por el formalismo de la ley y quiere devolverle la salud al que carecía de ella. Mis queridos hermanos, los fariseos se dan cuenta de que su conducta hipócrita no es justificable y por eso se quedan callados. Hermanos, es que cuando el Señor viene y nos desenmascara, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quedarnos callados? No tenemos otra cosa. Y eso hicieron los fariseos. A la pregunta del Señor, ¿qué hicieron ellos? Quedarse callados porque no tenían cómo responder. Entonces los fariseos se dan cuenta de que su conducta hipócrita, falsa, no es justificable y por eso se quedan callados a la pregunta del Señor. En este pasaje, hermanos, resplandece una clara lección: la necesidad de entender que la santidad es el seguimiento de Cristo hasta, mis queridos hermanos, hasta el enamoramiento pleno, hasta el enamoramiento pleno y no frío cumplimientos legales de unos preceptos. Los mandamientos, mis queridos hermanos, son sabiduría infinita de Dios, pero es posible vivirlos de una manera legalista y vacía. Y entonces se da la incongruencia en nuestro actuar como cristianos. Auténtico sarcasmo de pretender seguir a Dios para terminar yendo detrás de nosotros mismos, mis queridos hermanos. Dejemos que la encantadora sencillez de la Virgen María se imponga en nuestras vidas.
Miremos a la reina, a la señora, a la milagrosa, como un ejemplo de sencillez, de humildad, para que la obra de Dios se realice en nosotros. Mis queridos hermanos, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Voy a saludar por aquí a otros hermanos para que pasemos a la segunda franja de nuestra. ¿Qué dice la Biblia? Y hoy también, ¿qué dice la iglesia al respecto del tema que quiero compartir con ustedes? Saludo a Enid Duarte, Dios le bendiga. A Lilia León Alfonso, a Castro Agudelo, Dios le bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Pues bien, mis queridos hermanos, pasemos ahora, ¿qué dice la Biblia? Y hoy quiero hablarles sobre el satanismo. ¿Qué dice la Biblia y qué dice también la iglesia sobre el satanismo? Ya que mañana se le celebra el cumpleaños a Satanás, al demonio, a Lucifer, al enemigo de la salvación, como lo quieras llamar. Mañana 31 de julio, si tú estás dispuesto a sus hijos con trajes, vístalo para que le celebre el cumpleaños a Satanás, por más que lo vista de angelito, de monjita, hasta del papa, pero lo está vistiendo porque mañana se le rinde culto a Satanás, al demonio, a Lucifer. Mañana se sacrifican niños y gatos para rendirle culto a Satanás. Y ustedes visten a sus niños para rendirle culto al demonio, a Satanás. Satanás, mis queridos hermanos, es un ser personal. La Biblia afirma la existencia del demonio, mis queridos hermanos. Son muchos los lugares de las Sagradas Escrituras en los que aparece como un ser personal que al ser humano como enemigo de su felicidad, como enemigo de su salvación, porque es por naturaleza opuesto a Dios. En los evangelios, mis queridos hermanos, es una figura importante y se observa la acción de Jesús exorcizándolo, es decir, expulsando demonios y venciendo su poder. Lo llama padre de la mentira y homicida desde el principio, según el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 4. En las tentaciones le dice claramente que solo a Dios se le debe adorar, aunque Satanás pretende ese culto por parte del hombre, según Mateo 4:10. Mis queridos hermanos, la doctrina de la iglesia lo ha afirmado desde siempre y hasta aparecen también en la liturgia, además de existir el ministerio del exorcismo. Los diablos son ángeles creados buenos por Dios, pero lo que lo rechazaron su uso de libertad, es decir, en su uso de caída. Su elección rebelde es implacable y desde entonces intentan seducir al hombre, mis queridos hermanos. El demonio con sus ángeles son ángeles creados por Dios, fueron ángeles de luz, pero por su rebeldía a Dios, por querer ser iguales a Dios o más que Él, por rebelarse en contra Dios, fueron expulsados del cielo y son ángeles caídos, ángeles de oscuridad que buscan la perdición y la condenación de todo ser humano. Según nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 395, numeral 391, numeral 538 y numeral 540. Hermanos, el Papa Francisco lo ha sorprendido, o ha sorprendido mejor, a muchos por sus repetidas alusiones al diablo en sus intervenciones, sobre todo en la predicación de la misa que presidió el 11 de octubre del 2013, dijo con claridad:
por favor, no hagamos tratos con el demonio. Y recordó, mis queridos hermanos, la presencia del demonio está en la primera página de la Biblia, y la Biblia acaba también con la presencia del demonio, con la victoria de Dios sobre el demonio. Siguiendo las palabras de Jesús, en el Evangelio, el Papa exhortó a los fieles a velar contra el engaño, la seducción del maligno. Y terminó el Papa subrayando que Cristo ha venido a luchar por nuestra salvación. Él ha vencido al demonio. Mis queridos hermanos, tristemente en la iglesia hay muchos ministros que no creen en la presencia del diablo. El culto demoníaco, una forma de idolatría, hermanos. La fe en el Dios único, tanto en el cristianismo como en los demás cultos monoteístas, incluye la adoración de otros seres o cosas que no sean Él. En la Biblia no son abundantes las referencias negativas a la idolatría, ya que los ídolos acaban exigiendo la sangre de los hombres, mientras que el Dios verdadero se ha encarnado y ha derramado su propia sangre para salvar a los hombres. Hermanos y hermanas, al establecer su alianza con el pueblo elegido, Dios exige exclusividad de culto en una relación de amor única. Él es el único Señor de su pueblo. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 13 al 16. El catecismo de la Iglesia Católica, la idolatría es una tentación de la fe que consiste en divinizar lo que no es Dios. Por eso hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de dioses o de demonios, por ejemplo, el satanismo, de poder, de placer, de la raza, de los antepasados, del Estado, del dinero, etc. Trátese de lo que trate, de que tú estés rindiéndole culto a algo que no es al Dios verdadero. Eso es idolatría, hermanos. Nos dice el Catecismo 2113, 2113. La enseñanza católica también rechaza el recurso a Satán o a los demonios como forma de adivinación, ya que cualquier forma que tome esta no deja de ser un deseo de, mis queridos hermanos, de grajearse la protección de poderes ocultos. En el satanismo, nos dice el catecismo en el numeral 1216 y 1117. ¿Cuál es la relación entre Satanás y el ocultismo? Entrevistando en 1999 sobre este tema, el cardenal Joseph Ratzinger, es decir, hoy Papa Emérito Benedicto XVI, dijo a la revista, mis queridos hermanos, o al que lo entrevistó, sin el demonio, dijo que sí, sin el demonio que provocara estas perversiones de la creación, no podría existir todo este mundo del ocultismo y de la magia. Es decir, el demonio es el padre de todo este mundo de ocultismo y de magia y toda esta nueva era que apareció. ¿Y cómo actúa Satanás en este medio? Se ofrece una entidad aparentemente divina que nos inspira sobrenaturalidad. En cambio, no son más que una parodia de lo divino. Poderes en decadencia, simples ironías contra Dios. Así, el llamado padre la mentira ejerce como tal en la acción mágica y ocultas, ya que en estos fenómenos encontramos, mis queridos hermanos,
realmente la mentira en su más alto estado de pureza. Al creer el hombre que domina el mundo de esta manera, creyendo finalmente en la autodestrucción. Las palabras críticas del Papa emérito Benedicto XVI a este respecto son tajantes, expresando una profunda convicción creyente. Pongamos que una persona entre a formar parte de una secta o de un grupo mágico, se convertirá en un esclavo no solo del grupo, de que por sí grave por lo que comparta la alineación, tal de la persona, el solo hecho de pertenecer a esta secta, sino que sería esclavo de la realidad que se encuentra detrás del grupo. Esto es una realidad realmente diabólica y satánica. Y de esta manera el hombre se dirigirá hacia una autodestrucción, mis queridos hermanos, siempre más profunda, peor que la de las drogas, dijo Benedicto XVI al respecto del satanismo. Ahora, ¿qué piensa la Iglesia sobre los cultos satánicos? Mis queridos hermanos, hay que partir de la afirmación que hace la fe católica de que toda la vida humana, la individual y la colectiva, se presenta como lucha y por cierto dramática entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Nos dice en la encíclica Gaudium et Spes numeral. Y ya en el rito del bautismo de niños o en el caso de la iniciación cristiana de los adultos, en algunos momentos del proceso previo se unge con óleo de los catecúmenos y se exorciza para preparar a la persona para la lucha contra el mal. Eso, si usted ha ido a un bautismo, lo ve que el ministro lo realiza. Hermanos, pero yendo a lo concreto de la adoración del diablo, podemos citar a San Cirilo de Jerusalén, que en sus catequesis bautismales señalaba, al hablar sobre las diversas formas de idolatría que también han sido adorados la serpiente, el dragón, que aquel que nos arrojó del paraíso, mientras el que creó el paraíso ha sido despreciado. ¿Cuántos cristianos prefieren adorar ídolos, adorar hasta Satanás? Mañana, por ejemplo, los satánicos le celebran el cumpleaños al demonio, y muchos católicos también le celebran el cumpleaños al demonio, vistiendo a sus hijos de payasadas y yéndose de tienda en tienda, cantándole el cantico ese que dicen, pidiendo dulces. Algo que se hace pasar por inocente, que hasta los niños son los culpables de rendirle culto al demonio. Muchos católicos mañana por las calles haciendo eso. Entonces, mis queridos hermanos, así se convierten en adoradores de serpientes y dragones del mismo demonio, mis queridos hermanos, y dejan de adorar al verdadero Dios, al que creó el mundo, mis queridos hermanos. Adoran a los dioses ocultos y dejan de adorar al verdadero Dios del mundo de la luz. Así somos los cristianos, mis queridos hermanos. En el fondo, cualquier forma de culto satánico es una opción por el diablo frente a la fe en Dios. Algo que aparta radicalmente al ser humano de la comunión con quien lo ha creado y lo quiere salvar. Además, se está poniendo en el lugar de Dios a una criatura que no puede ponerse, como algunos pretenden, en igualdad de condiciones con Dios.
como si fueran dos príncipes equiparables del bien y del mal. Asociarse a Satanás no puede traer consigo otra cosa que unirse a sus acciones destructoras de la felicidad del hombre y de la misma salvación. Él solo quiere su perdición. Y si de Dios solo puede venirnos bendiciones, del ángel rebelde solo puede, mis queridos hermanos, solo podemos esperar maldiciones y condenación. A pesar de todas sus promesas de vida feliz, empañosadas por la mentira, tal como fue desde el principio, como es que Dios nos ha prohibido comer de este árbol. Fue lo que le dijo el diablo a Eva. ¿Cómo es que Dios les ha prohibido comer de este árbol? No, y si coméis, no moriréis. Seréis como dioses, le dijo el demonio. Vemos por qué comencé diciendo que el demonio está desde la primera página de la Biblia hasta la última página de la Biblia. Es un ser personal, real. No es algo que solamente está en la mente del hombre, no. Es un ser personal y real, mis queridos hermanos. Esto nos dice Génesis 3, 1, 5. Como afirmaba en 1997 Angelo Scola, mis queridos hermanos, cuando hablamos del satanismo, no nos encontramos frente a una simple debilidad humana, sino frente a una opción libre y radical contra Dios que debe ser considerada en su aspecto como pecado mortal. Hermanos, si tú mañana, ya sabiendo todo lo que les he dicho, le vas a rendir culto a Satanás, hermano, definitivamente no hay nada que hacer por su alma. Ya está totalmente entregada y consagrada al demonio. Y lo más triste es que consagran ese demonio a Satanás. Eso es lo más triste. Ay, pero ¿qué tiene de malo que yo vista al mi niño de Angelito, a la niña de Virgencita, de Santico, hasta del Papa? ¿Qué tiene de malo? Claro, usted no lo vea, simplemente ve eso como algo inocente, como algo, pero ¿qué tiene de malo? Pero hermanos, es que detrás de ese traje, por más que sea de ángel, de virgen, del mismo Jesucristo o del mismo Papa, o lo que sea, está de culto al demonio, porque mañana los satánicos le celebran el cumpleaños a Satanás. ¿Cuántos niños mañana no desaparecerán en el mundo y van a ser sacrificados para rendirle culto a Satanás? ¿Cuántos gatos mañana no desaparecen de sus hogares para que los satánicos hagan sus cultos a Satanás y tú ayudándoles, revistiendo a tus hijos? ¡Qué tristeza! Ahora, sacrilegio y posesiones. Tampoco podemos olvidar que en muchos casos los ritos satánicos suponen una parodia o una imitación a la inversa de una misa. Por eso se llaman misas negras. Y de ahí sus denominaciones de misa negra o misa roja. E incluyen en ocasiones la profanación del sacramento de la Eucaristía. Mañana tienen que estar pila los sacerdotes, o hoy, desde hoy, que todos los que se acerquen a comulgar, no llegue algún satánico a comulgar o algún sinvergüenza enviado por un satánico a recibir la comunión, y como ya no la pueden recibir en la boca porque se les pega el coronavirus, ya lo reciben a mano, se va y se la lleva para que los satánicos mañana hagan y deshagan con las formas consagradas. Entonces, esto incluye en ocasiones la profanación del sacramento de la Eucaristía. Mañana sí que lo van a profanar. Tenemos que estar los católicos con los ojos abiertos todo el tiempo a todo el que comulga. Mirar qué hace con la forma, si la consume o se la lleva. Y si ven que alguien se lleva la forma y no se la consume, por favor, de una vez advertirle al sacerdote o al que esté distribuyendo.
Porque como ya no pueden recibir la comunión en la mano, porque ay, es que el cuerpo de Cristo es transmisor del virus. Ya el cuerpo de Cristo transmite el coronavirus. Qué estupidez, hasta allá hemos llegado a creerles a todos estos sinvergüenza de gobernantes ateos que tenemos en el mundo, puros demonios. Entonces, mis queridos hermanos, un sacrilegio que atenta contra lo más sagrado que tiene la iglesia, que es el mismo Cristo presente, mis queridos hermanos, en las especies sacramentales. Según el Código de Derecho Canónico, quien se lleva el cuerpo de Cristo con una finalidad sacrílica incurre en excomunión late sentencia, es decir, de una, reservada a la sede apostólica, según el derecho canónico en el numeral 1367. Mis queridos hermanos, para ir terminando, una advertencia. Un tema importante es la posición en la que queda la persona que toma parte en cualquier forma de rito satánico, ya que se ha sometido al diablo de forma cultural, ya sea con la convicción, ahora es un ser personal, ya sea con una mentalidad simbólica. De esta forma, los participantes del satanismo son más propensos a la acción directa, extraordinaria y dañina del mal, en un arco que va desde las influencias y las vejaciones hasta los fenómenos de la posesión en un extremo mucho más grave. Ante esta situación, mis queridos hermanos, la iglesia propone como remedio ordinario la vida sacramental, la caridad y el testimonio apostólico, y como remedio extraordinario el exorcismo, con la convicción de que Cristo ha vencido a Satanás para siempre. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Espero que ojalá, después de este jalón de orejas que les he metido, no vayan a rendirle culto a Satanás. Gracias a Dios, aquí en Antioquia, el gobierno municipal y departamental han declarado toque de queda para los menores de edad a partir de hoy, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del lunes de la semana entrante. Y toque de queda para los mayores a partir de hoy, desde las 10 de la noche hasta mañana a las 6 de la mañana, y de mañana desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana del domingo, y el domingo desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana del lunes, para que no celebren cultos satánicos demoníacos. Pero claro, no falta que en la casa revistan a los niños o payaseen a los niños mejor para rendirle culto a Satanás. De todas maneras, pues ellos son los que le tendrán que rendir cuentas a Dios del mal proceder en la vida. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. Vamos a buscar la historia del día de hoy para no regañarlos más. No, mentira, no es regaños, es advertirles y abrirles los ojos para que no hagan las cosas que van en contra de la voluntad y del amor de Dios y del precio de la sangre de Cristo, que lo ha dado para salvarnos a todos nosotros, mis queridos hermanos. Vamos a ver cuál fue la historia que les conté ayer. El pez bocón, la cabra y el zorro. No me acuerdo si yo ya les compartí esta historia. Concurso de belleza, sí, ya. Bueno, creo que el de la cabra y el zorro no. Bueno, mis queridos hermanos, entonces voy a compartir esta historia. Está titulada La cabra y el zorro. Si ya la he compartido, me disculpan, pero es que no me acuerdo si ya la había leído. De todas maneras, la voy a leer. Un zorro había estado tratando de escapar del fondo de un viejo pozo. Por despistado, al inclinarse para beber, había caído allí de cabeza, y era demasiado profundo para escalarlo de un salto. Mientras descansaba un instante de sus esfuerzos por huir,
el desesperado zorro vio asomar por el borde del pozo la cabeza de una cabra que observaba con curiosidad. ¿Está fresca el agua?, preguntó la cabra. Adivinando que su visitante no comprendía lo que había sucedido, el zorro decidió aprovechar esa oportunidad para escapar. Maravillosamente fresca, salta aquí abajo y bébela tú misma, fue su cordial respuesta. La cabra estaba tan sedienta que sin pensarlo más, saltó al pozo. Entonces el zorro veloz, un pájaro se encaramó sobre su lomo y trepó hasta salir del pozo. La tonta cabra comprendió muy pronto que estaba prisionera y suplicó al zorro que la sacara de allí. Pero el zorro simplemente se fue y se internó en el bosque dando saltos de alegría. La pobre cabra tuvo que morir en el pozo. Moraleja e enseñanza para la vida. Cuida con las personas egoístas. Si las personas fueran menos egoístas, el mundo sería más feliz. Recuerda que hay que pensar antes de actuar. Tenemos que observar y analizar por nosotros mismos y no actuar irreflexiblemente. La felicidad o miseria depende de nuestras decisiones y el camino que tomemos. La felicidad o la salvación o la condenación depende del camino que tú tomes al rendirle demonio o rendirle culto al verdadero Dios, al que ha dado la vida por nosotros. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Vamos a ver por aquí quién no es saludado. A ver, que por aquí hay muchos comentarios. A Orlando Sánchez, Dios lo bendiga, hermano. A María Marta Martínez. Bueno, para ella, Selmira Támara de Martínez. Para Tata en Brasil, Dios la bendiga. A Susana Miranda Mendoza, Dios la bendiga. ¿A quién más? A Berta Monsalve, Dios le bendiga. A Teresa Calle, Dios la bendiga. A Juan Cruz, Dios lo bendiga. A Gloria Madrigal, Dios la bendiga. Nelly Flechilla, Gloria, bueno. Pues bien, mis queridos hermanos, entonces nos encontraremos con la gracia de Dios a las 3 de la tarde en la coronilla de la Divina Misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú nos hablas dentro de nosotros. Señor, danos siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda y limpia. Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante, cuestiona y responde, alegre y fortalece. Ella es como espada de doble filo, penetra en lo íntimo del ser, hiere y sana, angustia y libera, inquieta y trae paz. No haga faltar nunca, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Feliz mañana en el Señor. Nos encontraremos a las 3 de la tarde en el Coronilla de la Divina Misericordia y hoy en la noche el Santo Rosario para ir terminando este mes de las misiones y del Santo Rosario. Feliz y santo día para todos mis queridos hermanos y hermanas. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó,
en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Es como un rayo cayendo sobre mí, es como un rayo cayendo sobre mí. Me quema, 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 me quema. aquel Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado. Un rayo cayendo sobre mí, es como un rayo cayendo sobre mí. Me quema, 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 me quema. la familia que reza, Permanece unida, la familia que reza, permanecerá unidos en Cristo, unidos para amar, unidos en Cristo, unidos para amar. Es como un rayo cayendo sobre mí, es como un rayo cayendo sobre mí. Me quema, 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 me quema. Ay, sí. Ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó, ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Es como Un rayo cayendo sobre mí.